Para la sesión de hoy vamos a hacer una revisión acerca de la detección de hemoglobinas, varias hemoglobinas. De pronto una de las que más conocemos nosotros es la hemoglobina 1C, porque es muy común en el tamizaje y en el screening y seguimiento del paciente diabético, pero vamos a hablar también de otras hemoglobinas como la S, la C, la D y la E. Lo que tengo aquí en esta primera diapositiva es una molécula de hemoglobina que me encanta, que muestra ahí sus dos cadenas beta y sus dos cadenas alfa. Y esto es un cromatograma en donde se están detectando varias hemoglobinas. No es que haya un paciente que tenga todas estas, no, sino que este es un cromatograma que nos muestra más o menos el tiempo de retención que tendría la hemoglobina para cada una de estos tipos de hemoglobina en un sistema de HPLC. Entonces, bueno, esa es como la introducción. Para la presentación de hoy vamos a seguir como esta agenda. Vamos a hablar de la estructura de la molécula de hemoglobina, vamos a hablar de las hemoglobinas en la vida fetal y adulta, de hemoglobinopatías, por supuesto, de epidemiología de algunos estudios que hemos realizado y tenemos las fuentes bibliográficas en Colombia, métodos de detección y vamos a hablar de bibliotecas de variantes de hemoglobina. Acá podemos ver que la molécula de hemoglobina, la hemoglobina A específicamente, es una molécula que se encuentra en los glóbulos rojos y es responsable de transportar el oxígeno. Es la molécula transportadora de oxígeno por excelencia, aunque no es la única que transporta oxígeno, sí es la molécula transportadora de oxígeno por excelencia. Esta estructura de la hemoglobina 1C es una estructura tetramérica, 4 unidades, cadenas de globina, y cada una de ellas tiene dentro de ella el anillo porfirínico que va a contener el hierro que se oxida y se desoxida y que a través de ese mecanismo va a hacer el transporte de oxígeno. Pues bueno, esta es la estructura de una molécula de hemoglobina A normal, que es además la que más se encuentra presente en un adulto normal. Y la que más se encuentra obviamente en el mundo. Bueno, miremos acá un poco cómo es la hemoglobina de un paciente adulto normal. En un paciente adulto vamos a encontrar una fracción bastante alta de hemoglobina A. El 97% de las hemoglobinas de un adulto normal es hemoglobina A, que está constituido por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Por esto que decíamos que la hemoglobina es una molécula tetramérica, está formada por 4 subunidades. Entonces, esta hemoglobina A que se encuentra presente en los adultos normales va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En los adultos normales también vamos a tener una fracción de hemoglobina A2 y esta hemoglobina A2 se encuentra aproximadamente en un porcentaje de 2.5% de los adultos normales. Esta molécula de hemoglobina A2 está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Tenemos la hemoglobina fetal, que se encuentra en una menor proporción en el adulto normal, menos del 1%. Y vamos a hablar, nos vamos a saltar ahora de volvernos aquí la hemoglobina A, porque esa hemoglobina A puede ser también de varios tipos. La hemoglobina A sub 0, que es el mayor porcentaje de hemoglobina A que tenemos, y la hemoglobina A1. Esa hemoglobina A1 la tenemos aproximadamente en una proporción del 7%. Y esta hemoglobina A1 podemos tener varios tipos de hemoglobina A1, como la A1A, la A1B y la A1C.
Esta molécula de hemoglobina A1C es la que se mide para el diagnóstico y el seguimiento del paciente diabético. Y todos los estudios del UKPDS, del EDIC, los estudios que se hicieron durante décadas para identificar el tratamiento para el paciente diabético, los factores de riesgo del paciente diabético, se hicieron con la medición de la hemoglobina A1C. Por eso, pues es muy popular la hemoglobina A1C porque es la molécula que se mide por excelencia para el diagnóstico y seguimiento del paciente diabético. Pero nos es claro que no es el único tipo de hemoglobina que tiene un adulto normal. Bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de hemoglobina en la vida fetal. Entonces, si bien un paciente adulto tiene esta estructura de hemoglobina, esta composición de hemoglobinas, pues no siempre tenemos esa estructura. Cuando estamos en etapa embrionaria, aquí en esta gráfica tenemos aquí en el eje X el tiempo de gestación y acá tenemos el porcentaje de cada una de estas hemoglobinas. Cuando estamos en la vida intrauterina, aquí que nos está marcando esta línea, más o menos el momento del nacimiento acá, en este rango, podemos nacer en este rango de tiempo, pues no tenemos las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, que son características de, de la hemoglobina del adulto, sino que tenemos hemoglobinas alfa, ¿sí? Pero también tenemos hemoglobinas gamma y epsilon. Es decir, que en la vida intrauterina, pues tenemos muchísimas otras, bueno, muchísimas no, otros tipos de hemoglobina. Y pues lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, es que la hemoglobina fetal es una hemoglobina que está compuesta por cadenas alfa y cadenas gamma, y entonces vemos acá que en la medida en que se van disminuyendo estas cadenas gamma, pues entonces obviamente también se disminuirá la presencia de la hemoglobina fetal. Acá podemos ver en este cuadro un resumen de algunas hemoglobinas embrionarias como esta, como las Gower 1, Gower 2, que están presentes en el embrión, pero solamente hasta el segundo mes de gestación. Después entonces viene la de Portland, que está presente en el embrión y sigue hasta el nacimiento, y la hemoglobina fetal, que está presente en el embrión, en el neonato, y sigue presente más o menos en una alta proporción hasta que el bebé tiene más o menos 1 año de edad y después ya se estabiliza. Y tenemos la hemoglobina A, que es la hemoglobina que decíamos que se encuentra en un 97% aproximadamente en un adulto normal. La hemoglobina A2, que decimos que está aproximadamente en un 2.5% y que cuando hay alguna característica de talasemia, pues se nos eleva esa a 2. Tenemos la hemoglobina H, que pues es un tipo de hemoglobinopatía, y bueno, y tenemos aquí la hemoglobina de Barr, que pues que tiene otros tipos de cadenas tetraméricas diferentes a las alfa y a las beta. Entonces, así como tenemos la hemoglobina de Barr o la hemoglobina H, pues también hay otros tipos de hemoglobina que están presentes en algunas poblaciones y en una parte de la población. Aquí vamos a ver, esto es un cromatograma de hemoglobinas, y acá lo que podemos ver es cómo sería la estructura de un cromatograma normal. Esta es un cromatograma por hemoglobina 1C y por eso está aquí el color de fondo es azulito.
que nos está marcando esa hemoglobina 1C, pero este pico que vemos aquí grande es la hemoglobina A, que se une con la A2 y que forman casi que un solo pico. Entonces, esto es un adulto normal, así veríamos un cromatograma de un adulto normal, pero como decimos, existen otros tipos de hemoglobina que están presentes en algunas poblaciones. De hecho, se ha identificado que aproximadamente un 7% de la población mundial presenta algún tipo de hemoglobinopatía. ¿Cuántos tipos de hemoglobinopatías tenemos? Pues realmente la cifra no es exacta, pero se ha reportado que se han identificado alrededor de 1000 tipos de variantes de hemoglobina y obviamente pues se encontrarán en una u otra región y pues afectarán de una o de otra forma la vida de estas personas. Entonces, las hemoglobinopatías las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las hemoglobinopatías que son producidas por cambios cualitativos y las hemoglobinopatías que son producidas por cambios cuantitativos. Cuando hablamos de cambios cualitativos, nos referimos a sustituciones de aminoácidos que van a producir una variante de hemoglobina. Entonces, en este grupo tenemos las hemoglobinopatías S, C, D, E, H, que son entre las más conocidas, pero como les decía, pues hay más de 1000 tipos de variantes de hemoglobina que han sido detectadas en el mundo. Los cambios cuantitativos implica ya que hay una deleción, es decir, que faltan aminoácidos o se hace una inserción de un aminoácido y a este grupo corresponden las talasemias. Y dentro de las talasemias, pues tenemos o las beta-talasemias, cuando la mutación se da en las cadenas beta, o las alfa-talasemia, cuando las mutaciones se dan en las cadenas alfa. Entonces, pues más o menos este es el panorama. La realidad es que existen hemoglobinopatías en el mundo. Infortunadamente, en algunos países como el nuestro, no tenemos estudios poblacionales que nos indiquen exactamente cuál es la prevalencia de hemoglobinopatías, pero pues con la ley de tamizaje neonatal y bueno, y con algunas iniciativas particulares, la esperanza es que en los siguientes años podamos tener un dato real de la prevalencia de hemoglobinopatías en Colombia. Ok, decíamos que las hemoglobinopatías que pueden darse porque se afectan las cadenas alfa o las cadenas beta, pero que las más comunes son las que afectan las cadenas beta. Y cuando se sustituye un aminoácido y se produce una variante de hemoglobina, ¿eso qué puede afectar? La movilidad de la molécula. Lo más importante, bueno, o parte de las cosas más importantes es la afinidad por el oxígeno, porque como decíamos, la hemoglobina es la molécula transportadora de oxígeno por excelencia en el ser humano, y entonces si tenemos una variante de hemoglobina, el riesgo es que esa variante de hemoglobina no tenga la misma afinidad por el oxígeno que las hemoglobinas normales. La estabilidad que puede tener la molécula, la capacidad para que el hierro se encuentre en estado reducido. Entonces pueden ser características que están afectando la molécula de hemoglobina. Aquí vemos un cromatograma. Un cromatograma es la representación de los porcentajes que se encuentran en una muestra de sangre de cada una de las hemoglobinas presentes en ese paciente. Y lo que vemos nosotros acá es, este es un cromatograma de un sistema de medición Variant de Bio-Rad, y en este cromatograma lo que vemos aquí en el eje X es el tiempo. Y acá lo que vemos es el porcentaje de área que tiene ese tipo específico de hemoglobina. Entonces,
cuando vemos acá los tiempos de retención, quiere decir que ese es el tiempo que la columna retiene la molécula. Ahorita vamos a ver un poco cómo se da ese proceso, pero ¿por qué salen unas más rápido que otras? Por ejemplo, ¿por qué la A1C sale más o menos en este cromatograma de 5 minutos, de 6 minutos? ¿Por qué sale aproximadamente al minuto 1? Pues ¿por qué la A2 sale como al minuto 3? ¿Y por qué la A sale aproximadamente en el minuto 2? Por su peso molecular y su carga iónica. La fetal, miren que sale muy rápido acá. Entonces, la cromatografía líquida de alta precisión o de alta afinidad, como también se le llama, lo que hace, en este sistema lo que se hace es que se inyecta la muestra del paciente en la columna, obviamente ayudado por algunos buffers, se inyecta la muestra en la columna, que es una columna que es sometida a gran presión y que tiene una resina. En el caso de los sistemas de Bio-Rad, la resina es la resina Biorex 70, que fue la resina que se utilizó en los estudios DCCT, UKPDS, EDIC, que son todos los estudios de seguimiento al paciente diabético. Entonces, esa columna con esa resina Biorex 70 lo que hace es que va a retener las moléculas de hemoglobina en su interior y después entonces se va a pasar buffers con diferente carga iónica que van a arrastrar y van a separar las moléculas de hemoglobina de esa resina y van a ir saliendo. Entonces, aquí lo que nos muestra es que la hemoglobina fetal sale antes que la hemoglobina 1C, sale más o menos aquí a los 30 segundos en un cromatograma, en un tiempo de corrida de 6 minutos, la A1C más o menos al minuto 1, la A sub 0 más o menos al minuto 2 y la A2 más o menos en el minuto 3. Entonces, esa caracterización de qué molécula se retiene y se libera en cada minuto y cada segundo está ya muy caracterizado y eso es lo que permite distinguir las variantes de hemoglobina o los tipos de hemoglobina normales o variantes o hemoglobinopatías que tenga un ser humano, que es el mismo principio básicamente de la electroforesis, que es otro método que se utiliza para la detección de hemoglobinas en general. Entonces, se van a mover, en el caso de electroforesis, se mueven en un gel de agarosa y también de acuerdo a su carga iónica y a su peso molecular, van a migrar más rápido o más despacio y eso es lo que permite diferenciarlas y decir la que corre y sale y eluye quiere decir sale de la columna en este minuto o en este segundo es este tipo de hemoglobina. Entonces acá ya obviamente los estudiosos del tema han identificado que si yo encontrara un pico acá en el cromatograma, más o menos acá, ese pico correspondería a una hemoglobina H o a una hemoglobina de Barr que son eluidas más o menos en el mismo momento. En este caso, no, en este caso, este es un cromatograma normal que está de fondo, pero si yo tuviera aquí un pico en esta línea naranja de esta flecha, eso correspondería a una hemoglobina H o a una hemoglobina de Barr. Si tuviera acá un pico en este punto, más o menos al minuto 3, eso correspondería a una hemoglobina Camperdown o una hemoglobina Hub. O si corriera en este rango de retención, podría corresponder a una hemoglobina J. Si encontráramos un pico acá un poco antes de la A2, un poquito como en el minuto 2.8, para un tiempo de corrida de 6 minutos, ese correspondería a una hemoglobina Fontainebleau, por ejemplo. Y si encontremos
un pico después de la A2, eso nos indicaría que el paciente tiene una hemoglobina Lepore. Y si corre un poquito más y tenemos el pico acá, eso nos indicaría una hemoglobina E. Si encontráramos un pico más o menos en este rango después de la E, eso correspondería a una hemoglobina D. Si corre mucho más, más demorada, más o menos en un tiempo de corrida de 6 minutos, al minuto 4, eso correspondería a una hemoglobina S. Y si tuviéramos acá un pico como en este rango que nos está mostrando aquí ese corchete, eso correspondería a una hemoglobina G. Y si estuviera acá, sería una G de Philly. Y si estuviera acá en el minuto 4.2 de un rango de 6 minutos, sería una hemoglobina Hacharon. O si fuera un poquito más, el pico más retardado del pico correspondería a una hemoglobina O-Arab. O si fuera un poquito más muy cercano al minuto 5, sería una hemoglobina C. Y esto es lo que a nosotros nos permite distinguir las variantes de hemoglobina y las hemoglobinas normales que va a tener un paciente. Entonces, me voy a devolver un poquito para que miremos esto que es un cromatograma de un paciente normal. Así se vería un cromatograma de un paciente normal con un tiempo de corrida de 6 minutos. No todos los sistemas de medición de hemoglobina tienen tiempos de corrida de 6 minutos. Algunos tienen tiempos de corrida de 3 minutos, otros de minuto y medio y otros de 45 segundos. Entonces, pero es proporcional. O sea, siempre la hemoglobina F va a ser mucho más rápida que la hemoglobina A2 y siempre la hemoglobina F va a ser mucho más rápida que la hemoglobina C o la hemoglobina D o la hemoglobina S. Y la A1C siempre va a ser más rápida que la A sub 0. Entonces, si yo tengo un tiempo de corrida de 3 minutos, pues entonces van a estar más pegaditos los picos. En este ejemplo, ponemos este ejemplo con un tiempo de corrida de 6 minutos para que podamos distinguir más fácilmente los picos de estos tipos de hemoglobina. Pero que nos quede claro que si el tiempo de corrida es de 3 minutos, pues entonces los picos van a estar más juntos. Y si el tiempo de corrida es de minuto y medio, pues más juntos. Y si es de 45 segundos, pues mucho más juntos. Ok, entonces vamos a continuar acá con un cromatograma de una hemoglobina S. Entonces, si yo tengo una hemoglobina de este tipo, si yo veo este cromatograma en mi laboratorio, pues yo sé que ese cromatograma no es normal porque tengo acá un pico de hemoglobina aquí antes de la A1C y tengo otro pico de hemoglobina acá después de la A2. Este cromatograma, obviamente el sistema de medición me lo identifica y me dice acá cuáles son los tiempos de retención. Entonces me va a decir la A1B retiene al minuto 0.25, la A1C al minuto 0.8, la A2 va a retener al minuto 3.09. Aquí tenemos una desconocida. Acá tenemos una desconocida, como lo podemos ver, ¿no? Esta de 0.14, que es este pico grande acá. Una desconocida acá en 3.38, más o menos por acá, acá. Y la ventana, llamamos ventana esto al lapso del tiempo de retención en 4.04 es esta hemoglobina S que ya está muy caracterizada. Ya está muy caracterizada. Hay unas que están muy caracterizadas ya y ya se identifica cuál es el tiempo de retención. Y lo que nos va a indicar ahora acá es el porcentaje de área que tiene bajo la curva y que nos va a indicar el porcentaje de concentración que tiene este tipo de hemoglobina en todas las moléculas de hemoglobina del paciente. Por ejemplo, acá nos está diciendo que el paciente tiene un 70% de hemoglobina S
En cambio, de hemoglobina A sub 0 solamente tiene un 6% y de hemoglobina A2 un 2.8%. Entonces, en este paciente, nosotros veíamos al inicio que un paciente adulto normal tiene un 97% de hemoglobina A, un 90% de hemoglobina A sub 0. Y aquí en este caso, este paciente solamente tiene 6% y tiene otras variantes de hemoglobina. La variante de hemoglobina de mayor porcentaje aquí es del 70%. Vemos la 1C acá muy típica, muy tradicional. Entonces, esto es el cromatograma de un paciente con una hemoglobina S. Tiene alta prevalencia en África. En África realmente hay mucha presencia de hemoglobinopatías, pero en Colombia también la hemoglobina S es una de las hemoglobinopatías más frecuentes. Esta hemoglobina S se da porque hay una sustitución de uno de los aminoácidos, el ácido glutámico, por otro que es la valina, y genera esta transformación. En el caso de la hemoglobina S, uno de los signos es que el eritrocito cambia la forma y se convierte como una media luna, y pues también por eso se le llama también tradicionalmente sickle cell o hemoglobinopatía S o de células falciformes, también se le llama así, pues esa es la hemoglobina S. Entonces, el sistema de medición obviamente pues nos va a indicar acá el porcentaje de hemoglobina fetal, en este caso que está muy alto, 13% para un adulto es mucho porque decíamos que en un adulto normal esperamos que el porcentaje de hemoglobina F sea de menos del 1%. La 1C, pues sabemos los rangos que nos da la Asociación Americana de Diabetes, hasta 5.7 es normal, y el porcentaje de hemoglobina A2 en este caso aparece pues similar, pero vemos obviamente la presencia de esa hemoglobinopatía S. Acá tenemos un cromatograma con una hemoglobina C. Acá vemos entonces que el tiempo de retención, voy a devolverme acá, en el tiempo de retención igual, ¿cierto? O sea, esto es 6 minutos, pero como les cuento, hay sistemas de medición también por HPLC que hacen la corrida en 3 minutos, otros en 1 minuto y medio y otros en 45 segundos, pero entonces la diferencia es que vamos a ver los picos más junticos. Pero vemos acá que, por ejemplo, la hemoglobina S, el tiempo de retención es de 4.04 versus 4.77, que es el tiempo de retención de la hemoglobina C. ¿Qué quiere decir? Pues que la hemoglobina C tiene un peso molecular o una carga iónica que hace que sea más tiempo retenida por la columna del sistema de HPLC. No se suelta tan rápido, o sea, las que más rápido se sueltan de la columna son la F, la A1C, y entonces ya vemos que la S pues sale antes que la C en este caso. Bueno, esta pues también tiene alta prevalencia en África, también en América Latina. Se produce por sustitución del ácido glutámico por la lisina. Conduce a una leve y moderada anemia hemolítica, puede generar esplenomegalia, cálculos biliares, y pues acá por HPLC pues está muy caracterizado el tiempo de retención. Bueno, pues ¿cuántas variantes de hemoglobina existen? Pues ya decíamos que alrededor de 1000 se han detectado e identificado en el mundo. En Colombia no tenemos mucha certeza porque nosotros en Colombia no tenemos tamizaje obligatorio hasta este momento de hemoglobinopatías. Sin embargo, con la ley 1980 del 2019, pues se estableció que todo recién nacido debe tener un tamizaje neonatal básico. Y parte de ese tamizaje neonatal básico, que incluye otras pruebas para hipotiroidismo congénito, por ejemplo, también incluye las pruebas para defectos de la hemoglobina. Entonces, mi mensaje acá es que con un sistema de medición de HPLC que mida hemoglobina 1C, como los sistemas de 10, Varian y de 100,
adicional a la medición de hemoglobina A1C, se pueden realmente también detectar las otras hemoglobinopatías. Porque el sistema lo que hace es que retiene las hemoglobinas y las va diluyendo, las va soltando de su columna, y el sistema pues va graficando y va cuantificando qué es lo que va saliendo, no solamente la A1C. O sea, la A1C obviamente tiene mucho foco clínico para el seguimiento del paciente diabético, pero el mensaje que les quiero dejar acá es que con un cromatograma para hemoglobina 1C, yo también puedo identificar otras variantes de hemoglobina, o bueno, otros tipos de hemoglobina. Ok, pues miremos un poco la epidemiología, ¿no? Hay desórdenes de hemoglobina, variantes de hemoglobina en muchas partes del mundo, en unas más que otras, en algunas menos. Entonces vemos que, por ejemplo, en Canadá, en Rusia, no hay mucha presencia de variantes de hemoglobina, pero vemos que, por ejemplo, en Brasil sí, en Colombia también. En África, pues también hay sitios en donde tenemos muchísima presencia de variantes de hemoglobina. Por ejemplo, en Italia tenemos más o menos en este rango, un poco menos que en Colombia, ¿cierto? Vemos casos como el norte de África, que hay mucha presencia de hemoglobinopatías. Este mapa no está tan actualizado, este ya es de hace unos años. No conseguimos una fuente para esta presentación, pero estamos en esa búsqueda de mirar cómo está la presencia de hemoglobinopatías en el mundo. Pero el caso, como decíamos, es que es real. Las hemoglobinopatías existen en el mundo y obviamente en Colombia también existen las hemoglobinopatías. Entonces, bueno, acá tenemos algunos estudios que les queremos presentar. Este fue un trabajo que se hizo en el Laboratorio Médico Echavarría en Medellín y que fue presentado en un congreso del Colegio Nacional de Bacteriólogos en el 2016, hace 5 años aproximadamente. Se hizo en un sistema de medición, en un Varian, y también en un D10. Se utilizaron estos dos sistemas de medición, que los dos son sistemas con HPLC. ¿Y qué se encontró acá? El objetivo era determinar la prevalencia de hemoglobinas S y C en la población adulta. En ese momento, en el 2016, el sistema de medición que ellos tenían, que eran de 10 y Varian, detectaba la presencia de hemoglobinas S y C. Y también pues mirar la prevalencia de diabetes. En este estudio se evaluaron 52.657 pruebas, cromatogramas, que habían sido enviados para cuantificar la hemoglobina 1C, y se identificó que 469 pacientes de estos 52.567 presentaban algún tipo de variante de hemoglobina. Encontramos que la mayoría de estos 469 presentaban una hemoglobina S y algunos una hemoglobina C. Bueno, también obviamente se analizó la prevalencia de estados diabético, diabético no controlado, diabético controlado. Pero fíjense que acá realmente a esos pacientes que se les envió hemoglobina 1C, pues tenían, el sistema de medición tenía una ventaja adicional, y es que no solamente medía la 1C, sino que también medía en ese momento la S y la C. En este momento los sistemas han sido mejorados y ahora detectan otras hemoglobinopatías. Entonces, la conclusión es que con la prueba normal de hemoglobina 1C por HPLC de los sistemas de Bio-Rad, pues se puede identificar otros tipos de hemoglobina. Este es un estudio que se hizo en Medellín en el 2011, un poquito antes. En este caso se evaluaron 2.637 muestras de sangre seca, y también se identificó la prevalencia. En el caso anterior
fue una prevalencia del 0.9%. En este caso fue un poco mayor, fue una prevalencia del 3.53%. 93 de estos 2.637 bebés en este caso presentaron variantes de hemoglobina. También en este caso la más común fue la hemoglobina S, 54 de estos 93, seguida por la hemoglobina C, 38 de estos 93 y seguida por la hemoglobina D, 1 de estos 93. Acá también una conclusión es que pues con la medición de una prueba de hemoglobina 1C por HPLC, tiene que ser por HPLC, pues tiene la ventaja adicional de que no solamente detecta y cuantifica la hemoglobina 1C, sino también detecta otras variantes de hemoglobina. Otro estudio que se realizó en Bogotá también se hizo con un sistema Varian y se evaluaron 3.288 muestras de pacientes mujeres y 2.367 muestras de pacientes hombres para un total de 5.655. Y aquí los hallazgos indicaron la presencia de 22 hemoglobinopatías en este caso. En este caso la prevalencia fue de 0.39%. 22 de estos 5.655 presentaron o hemoglobina S o hemoglobina C. En conclusión, también pues tenemos pues que sí, que las hemoglobinopatías existen. Estos no fueron estudios que fueron direccionados a identificar hemoglobinopatías. No, estos estudios lo que hicieron fue tomar los resultados de los cromatogramas de hemoglobina por HPLC, en donde lo que al paciente se le ordenaba era una hemoglobina 1C. Por supuesto, el sistema de medición mide la hemoglobina 1C, pero también nos muestra otras hemoglobinas. Entonces, acá tenemos una tabla resumen de este caso. En el estudio del Laboratorio Médico de Chavarría, es donde más variantes se encontraron, pero también donde mayor fue el número de muestras que se estudiaron, 52.657, una prevalencia del 0.89%. En el estudio de Bogotá, 22 de 5.655 para una prevalencia del 0.39%. Y en este estudio que se hizo en Medellín, 93 de 2.637, una prevalencia de 3.53%. Aquí vemos en esta tabla, que es de un documento de la CDC de Atlanta, vemos que uno de los mayores sistemas que se utilizan en el mundo para tamizaje neonatal de hemoglobinas es los sistemas de HPLC de Bio-Rad. Hay otros, por supuesto, como el enfoque isoeléctrico, otros sistemas de HPLC y también de electroforesis, pero vemos que ampliamente los sistemas más utilizados en el mundo son enfoque isoeléctrico y HPLC. Esos son los sistemas más utilizados. Bueno, acá miremos qué es el HPLC. Entonces, el HPLC viene las siglas del inglés de High Performance Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alto desempeño. También se le ha traducido como cromatografía líquida de alta precisión. Y lo que caracteriza a este método de cromatografía líquida de alta desempeño precisión es esta columna, esta que está aquí arribita del número 9. Es esa columna. La columna ahí se ve grande, pero realmente la columna es pequeña. La columna es pequeña y muy compacta. Y la columna es pequeña, pero se pone en un engranaje que está encargado de generar la alta presión para que se inyecte la muestra del paciente y se pueda hacer la separación de las moléculas. Entonces aquí tenemos algunas, como una secuencia de componentes. Hay buffers, obviamente estos buffers tienen diferentes cargas iónicas y la función de esos buffers es que después de que se inyecta la muestra del paciente, sean inyectados esos buffers y cambien el pH
de la columna y entonces permitan obviamente que las moléculas se separen por los gradientes de pH y puedan ir saliendo y puedan ir siendo identificadas pues a través del sistema de generación de los cromatogramas. Entonces acá tenemos más o menos el paso 2, 3, 4, bombas, obviamente un sistema de HPLC es un sistema muy robusto. Finalmente todo esto se da para que la muestra se inyecte en la columna. En esa columna es donde se retiene y a eso nos referimos cuando hablamos del tiempo de retención y después las moléculas van eluyendo, quiere decir van saliendo, en este caso elusión es sinónimo de salir, van saliendo y son cuantificadas para generarnos el cromatograma. El HPLC permite la separación y la determinación del porcentaje relativo de hemoglobinas normales y anormales que hay en la sangre porque nos va a detectar todo, ¿cierto? Lo que tenga el paciente ahí. Separa y libera los fragmentos de hemoglobina de baja fuerza iónica, o sea, y son las primeras obviamente que salen, y después entonces va sacando los fragmentos de hemoglobinas más pesadas o con mayor carga iónica. Y pues se va generando el cromatograma, que es un reporte que nos va indicando en qué tiempo va eluyendo cada uno y qué porcentaje tiene. Acá vemos un esquema general. Esto es un esquema de una columna. Aquí vemos en 7 pasos. Vemos aquí la columna, entonces se inyecta. La muestra se inyecta con un buffer, entonces entra la columna, acá se dan las retenciones, la resina Biorex 70 retiene estas moléculas y después entonces se agrega el buffer B, que lo que hace ese buffer es cambiar la carga iónica y entonces las va separando, o sea, mueve las cargas iónicas y entonces va separándolas y van saliendo, empiezan a salir y empiezan a salir las de menor carga iónica y las de menor peso molecular y finalmente pues son detectadas por el detector y son graficadas. Esto es más o menos en resumen lo que se hace por el método HPLC, es que en una columna que va a ser sometida a una altísima presión, se inyecta la molécula y después varios buffers que van moviendo las cargas iónicas y van permitiendo que se eluyan las diferentes moléculas y estas moléculas son detectadas en un detector del sistema de medición y es lo que nosotros vamos a ver acá en el cromatograma. Entonces, miren, este es un sistema de HPLC, este es el Varian 2 Turbo. Y esto que nosotros vemos acá es un cromatograma normal, pero acá ya no son 6 minutos, sino que es 1 minuto y medio. Entonces, claro, como es 1 minuto y medio, fíjense que todos los picos se ven más apretaditos, ¿no? Entonces acá tenemos este pico grande, es la A sub 0, y este otro es la A2, que obviamente ahí parece que se unieran, pero obviamente es porque como el tiempo de retención es menor, entonces todo se va a ver más pegadito. Y tenemos acá la A1C, que en este caso más o menos sale a los 30 segundos, al minuto, a la mitad de 1 minuto, es decir, a los 30 segundos, y vemos también las otras hemoglobinas, la fetal por acá, la A sub 0, estos son los picos de degradación, y así se ve una cromatografía típica de un paciente normal para un tiempo de retención de 1.5 segundos. Ahora, si yo tuviera entonces acá un paciente con hemoglobinopatías, entonces vería unos picos, por ejemplo, un pico acá o un pico acá después de o un pico acá que se me sobrepone o uno acá o uno acá. En la misma forma en que los veíamos en la corrida de 6 minutos, también los veríamos acá, pero pues obviamente más apretaditos. Entonces, bueno, existe otro método que también como veíamos en la gráfica, también es muy conocido y que es el enfoque isoeléctrico, en donde la muestra del paciente pues es colocada en un gel
y en ese gel también se genera una carga iónica. Entonces acá tenemos un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Entonces un pH más bajo, un pH mayor, y entonces se coloca la muestra y se genera una carga eléctrica, y entonces las moléculas van a ir migrando. Aquí en este gel lo que se hace es que las moléculas entonces irán corriendo y se van quedando por el camino, como en este caso. Entonces corrió la A, corrió la F, corrió la S, y entonces se van generando unas banditas que entonces ya se sabe exactamente cuánto corre, y también se determina cuánto corre cada una en un gel de agarosa. Y entonces ya a través de ese movimiento también está muy caracterizado, y se identifican también a qué molécula de hemoglobina corresponde la que corrió más rápido, la que corrió más despacio, la que se quedó por acá, la que llegó hasta el otro polo. Así se identifican entonces las moléculas de hemoglobina. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que es el enfoque isoeléctrico, que es una de las metodologías más comunes para identificación. Pues es un muy buen sistema. Y acá tenemos, les presento acá un libro. Esta es la portada de un libro que fue escrito realmente hace 10 años, bueno, ya 11 años, en el 2010. Y en este libro se presentan alrededor de 300 variantes de hemoglobina que se caracterizaron. Estos autores, Barbara Bain, Barbara Will, Adrian Stephens y Lorraine Phelan, ellos son 4 autores del Reino Unido. Publicaron este libro ya hace bastante tiempo, y lo que ellos hicieron fue que caracterizaron el cromatograma de aproximadamente 300 variantes de hemoglobina. En este caso es la hemoglobina de Bard. Entonces lo hicieron por 2 sistemas de HPLC, un variant 2 y un variant 1, y también lo hicieron por enfoque isoeléctrico, y también por electroforesis. Entonces están muy caracterizadas. Aquí está el listado de hemoglobinopatías que se publicaron en este libro y que ya están muy caracterizadas. Acá, para el sistema Variant y Variant 2, se caracterizó cada una de estas hemoglobinas, en qué tiempo retenían. Esto que está acá es el tiempo de retención. Entonces, la hemoglobina de Hope retiene en el minuto 1:38, la de Andrew Minneapolis en el 1:48. Esta de Southwark en el minuto 2:03. Y así, pues se caracterizaron estas hemoglobinopatías. Es decir, que pues hay ya muchos estudios en el mundo que nos permiten utilizar métodos como HPLC para identificar hemoglobinopatías en los pacientes. Acá, por ejemplo, está esta hemoglobina Marseille, y entonces está muy caracterizada. Acá, por ejemplo, está este pico acá que tenemos, y también pues ha sido caracterizada por métodos de electroforesis. Específicamente, Bio-Rad ha construido una biblioteca de variantes de hemoglobina que es de acceso gratuito. Cualquiera puede entrar a la página web de Library of Variants de Bio-Rad y encontrar, tomar la información. O sea, es de acceso libre y gratuito. Y lo que ha hecho Bio-Rad en esta biblioteca de variantes de hemoglobina es que ha colocado para cada plataforma los cromatogramas típicos de diferentes variantes de hemoglobina. Entonces, si yo tengo un sistema Variant 2 y le digo con un programa específico que se llama Dual, le doy doble clic acá y me van a salir diferentes cromatogramas que corresponden a diferentes variantes de hemoglobina.
Si tengo un sistema de 10, también lo puedo hacer con el Dual Program o con el normal. Si tengo un sistema Variant 2 Turbo o Variant solito, o tengo un sistema Variant NBS también, o tengo un sistema de 100 también. Con cualquiera de estos 6 sistemas de medición que se tengan en el laboratorio, que tradicionalmente se usan solamente para reportar hemoglobina 1C. Se reporta hemoglobina 1C porque es lo que ordena el médico, pero como vimos en estos 3 estudios que se realizaron, en esos cromatogramas también está la información pues de la A0, de la A2, obviamente, de la fetal, y si el paciente tiene una variante de hemoglobina, va a estar presente en ese resultado. Esos resultados muchas veces se descartan porque como el médico no ordenó una identificación de hemoglobinopatías, el laboratorio se queda y solamente reporta hemoglobina 1C, pero de repente hace una omisión a las otras hemoglobinas que se pueden detectar. Bio-Rad en todos sus sistemas de medición en este momento ha mejorado sus sistemas de medición, y en este momento con cualquiera de estas plataformas se detecta hemoglobina S, C, D y E. Cuando en el Laboratorio Médico de Chavarría en el 2016 se hizo este estudio, en ese momento se detectaba hemoglobina S y C, pero en este momento Bio-Rad ha hecho mejoras a sus sistemas de medición y en este momento se detecta S, C, D y E. Quiere decir detecta S, C, D y E, que si el paciente tiene una hemoglobina S, le va a salir el cromatograma S Windows, ventana S. Si tiene S, le va a salir C Windows, ventana C. Si tiene D, le va a salir D Windows, ventana D. O si tiene E, le va a salir en el cromatograma E Windows, ventana E. Ahora, si el paciente tiene otro tipo de hemoglobinopatía, obviamente el cromatograma se lo va a detectar, y lo que va a salir ahí es un aviso en el cromatograma que dice unknown, variante desconocida, unknown variant, una variante de hemoglobina desconocida. En ese caso, lo que tenemos que hacer es guardar el cromatograma del paciente, ¿cierto? Y irnos a la biblioteca de variantes de hemoglobina, que es de acceso libre, y buscar si ese tiempo de retención que nos dio en nuestro paciente el unknown window, la ventana desconocida, ya está caracterizada y ya podemos identificar qué tipo de hemoglobinopatía tendría el paciente. Entonces, claro, se requerirán estudios adicionales, pero el mensaje que les quiero dejar es que realmente por HPLC, por los sistemas y las plataformas de medición de Bio-Rad que miden hemoglobina 1C, también se pueden identificar hemoglobinas S, C, D y E. Este es el sistema D10, un sistema HPLC que tiene pues una capacidad menor, o sea, acá tiene un rack en donde caben 10 tubos, entonces, y cada muestra, el tiempo de procesamiento de cada muestra es de 3 minutos. Este es el sistema Variant 2 Turbo, que tiene una capacidad en su plataforma acá de carga de 100 muestras, y el tiempo de procesamiento de cada muestra es de 1.5 minutos. Y este es el sistema de 100, que tiene una capacidad de más de 100 muestras y tiene un tiempo de procesamiento de 45 segundos por cada muestra. Entonces, en cualquiera de estos 3 sistemas vamos a identificar S, C, D y E. Si el paciente tiene otro tipo de variante de hemoglobina distinta a estos, pues le va a aparecer un pico y el cromatograma lo va a reportar como variante desconocida. En ese caso, lo que tenemos que hacer es comunicarse con una persona de Quick, obviamente, y que con mucho gusto ayudaremos a identificar qué tipo de hemoglobinopatía tiene el paciente. Y obviamente, pues sabemos que se requerirán estudios adicionales, pero el mensaje es que con una prueba muy sencilla
nosotros podemos identificar variantes de hemoglobina y obviamente, como ustedes veían, la hemoglobinopatía más popular en el mundo, pues más común es la S, y el sistema de Bio-Rad pues la tiene presente. Entonces, miren, acá les quiero mostrar esto. Esto es un cromatograma de un Variant 2 Turbo. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, un pico aquí en el 0,5, en el minuto 0,5, más o menos, acá más o menos como en el 0,39, acá Entonces acá, ¿qué es lo que me dice? Me dice, hay un pico desconocido, unknown, pero me está diciendo, miren, aquí hay un pico desconocido. Ya nos está diciendo que ese paciente tiene una variante de hemoglobina. ¿Cuál? En ese momento no lo sabemos, pero sí nos podemos ir a hacerle más estudios a este paciente y sabemos que ese paciente tiene una variante de hemoglobina. Obviamente, ya para identificarla, tendremos que hacer la corrida de pronto no en 1,5 minutos, sino de pronto en un sistema de 3 o 6 minutos para que me la separe mejor, pero el sistema de medición me permite identificar las variantes de hemoglobina. Esto, por ejemplo, es característico de una hemoglobina HOP. Y acá tenemos otro caso de un cromatograma en donde puedo ver también aquí una variante desconocida con un tiempo de retención de 0,663 acá. Estoy viendo yo este pico acá. Que está antecitos de la A1C, mire, esta es la 1C. La 1C normalmente es la que solicitan los médicos y es la que se hace en el laboratorio, pero acá yo estoy identificando que este paciente tiene una variante de hemoglobina. En este caso, ya después, obviamente, cuando yo hago el estudio, se identificó y se determinó que esta es una hemoglobinopatía búfalo. Así como estos, tenemos muchísimos casos. Por ejemplo, acá también esto es del sistema Variant 2 Turbo. Y acá tenemos que acá la variante desconocida está por acá en el 0,179, por acá, ¿sí? Y pues tenemos acá esta bueno, perdón, acá. Esta está acá, esta hemoglobinopatía está acá, la Baltimore, en 0,86. Y acá esta de Hopkins, por ejemplo, podemos ver que tiene acá esta variante desconocida en 0,67 más o menos. Aquí en 0,67 está esta variante desconocida, este pico que vemos acá, y que no lo identifica, no dice es SCDOE como en otros casos, pero sí nos dice, miren, este paciente tiene una variante de hemoglobina, o sea, hay una hemoglobina que no es ninguna de las normales y obviamente eso nos permitirá ayudarle a los pacientes, que muchas veces los pacientes tienen una hemoglobinopatía y no saben que tienen una hemoglobinopatía, de pronto se sienten un poco cansados, se cansan, o sea, no pueden subir de pronto una montaña porque se agitan mucho, de pronto se duermen un poco, de pronto a veces pueden parecer como que el perezoso, ¿cierto? Y no saben que tienen una hemoglobinopatía. Esta es la bibliografía que usamos para esta presentación. Acá la biblioteca de variantes de hemoglobina, como les decía, esta es la página web, es de acceso libre y gratuito. Un documento del CDC de Atlanta sobre hemoglobinopatías que también es de acceso libre en la página de la CDC. Y estos estudios pues también son de acceso libre, este de Oscar Peñuela, la hemoglobina, una molécula modelo para investigar. Esta publicación que se hizo en el CNB, esta investigación que se hizo en Medellín y esta que también es otra investigación que se hizo y está de acceso pues libre en Google Academic. Pues muchísimas gracias a quienes participaron en este webinar. Estamos súper expectantes. Nosotros como Quick estamos comprometidos con la detección de hemoglobinopatías en el país. Ojalá, estamos esperanzados en que muy pronto en el país sea una realidad el tamizaje de hemoglobinopatías
para todos los niños que nacen. Muchísimas gracias.